en oración de iluminación. Aleluya, oremos. Señor, 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 te hemos cantado, hemos adorado, tú nos has hablado también por medio de los cánticos, por todo lo que hemos hecho hasta ahora, Señor. Pero ahora llega el momento clave de estar aquí en este día, y es escuchar tu palabra, Señor. Escuchar qué tú tienes que decir para cada uno de nosotros. Permite, Dios mío, que llegue tu palabra a nuestras mentes, a nuestros corazones, a toda nuestra vida, que transforme, Señor, alguna cosa que necesita cambio en nuestro ser. Permite que en este día tu palabra pueda hacer esa transformación por la autoridad de tu palabra. Dios mío, ayúdanos a obedecerla, ayúdanos a vivirla y sobre todo ayúdanos a llevarla a otros. Señor, que es el fin de ser nosotros tus discípulos. Dios mío, bendice al reverendo Matos, está en tus manos, unge sus labios, que a través de él tu palabra fluya y llegue a nuestras vidas, Señor. Bendícelo de una forma maravillosa y especial. Gracias por él y su familia. En el nombre de Jesús te lo suplico y en ti hemos orado. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia en esta hermosa mañana. Nos bendiga más el Señor. Qué gozo y qué alegría poder estar en esta ocasión predicando en esta hermosa congregación, aquí en la Iglesia Evangélica Unida de Villa Andalucía, en la ciudad de Río Piedra. Ok, perdonen. Ahora me escuchan mejor. No se preocupe que ahorita me van a escuchar mucho mejor. Que cuando yo cojo la bolita, alzo la voz. Yo podría en estos momentos hacer una oración y despedir el culto luego de haber escuchado esos himnos. Dios bendiga la valentía de esta joven. Dios bendiga la juventud, de hecho. Victoria Cruz, ¿verdad? Porque Victoria Cruz resumió muchas cosas que uno puede decir desde este lugar. Él lo resumió de una forma muy clara y muy diáfana, ¿verdad? Que es importante que nuestra vida esté comprometida con el reino y con los propósitos de este reino. No ando solo, ando acompañado con mi amada esposa, que le voy a pedir que se ponga en pie, Cassandra Figueroa Rivera. Y pues como ya dijeron, vengo de la Iglesia Evangélica Unida aquí, cerquita, Iglesia Evangélica Unida en Country Club. Allá están llevando a cabo el culto. Yo entré un momentito allí antes de llegar acá. Y le doy gracias al Señor porque nos ha bendecido grandemente con muy buenas personas, unos líderes muy trabajadores también. Y estamos pues gozosos pastoreando allí, llevamos ya 2 años, así que hacia adelante con la ayuda del Señor que nos siga fortaleciendo. El tema de esta ocasión es el siguiente: llamados a ser líder, y hay un subtema que dice como discípulo de Cristo. Entonces yo lo uní todo, y es llamado a ser líder como discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque un líder necesita en primer lugar ser discípulo. Necesita estar en una escuela, necesita educarse, necesita aprender. Y nosotros cuando leemos los evangelios y cuando luego leemos los hechos de los evangelios, vemos el resultado de aquellos discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús fueron guiados exactamente por él y supieron seguir sus directrices, aunque entre ellos habían unos que otros que eran medios tercos. El Señor fue moldeándolos en el camino. ¿Cuántos estamos dispuestos a ser moldeados en esta hora por el Señor? Fíjese que trabajar con el ser humano no es asunto fácil. No lo es. Yo soy trabajador social de profesión.
Y cuando yo empecé a estudiar trabajo social, que le estudié en la Interamericana de Fajardo, Dios bendiga el tigre, lo siento por el Albizus Campus, lo siento por la UPR, son todas muy buenas instituciones, así que es que el tigre se los comió todo. Cuando yo estudiaba la conducta humana decía, ¿en qué revolú yo me he metido, Señor? Pero obedeciendo a la voz del Señor estaba estudiando la conducta humana. Y yo creo que ha sido lo mejor que he podido estudiar, la conducta humana, porque me hace más sensible entender la necesidad del pueblo. Me hace más sensible entender la condición de nuestro país y la condición de las personas que todos los días atendemos. Fíjense que hay unas cualidades importante para todo aquel que quiere ser líder o que es llamado como líder del Señor. Tiene que tener compromiso, tiene que tener seriedad, debe de tener responsabilidad en todo lo que hace, debe de ser respetuoso con los demás y con su propia vida. Debe de ser una persona vertical de una sola palabra. ¿Sabe por qué? Porque somos cartas abiertas ante los demás. Y nosotros cuando estamos al frente dirigiendo somos los que modelamos un tipo de conducta para que otros puedan seguir ¿qué? Imitándola, haciéndola. Y nosotros tenemos que predicar, pero al mismo tiempo tenemos que actuar. Y a veces lo hacemos al revés. Son más nuestras palabras que nuestros hechos. Y deben de ser más altos los sonidos de nuestros hechos y de nuestras acciones como líderes que las palabras que tenemos. ¿Usted está de acuerdo conmigo, iglesia? Que este pueblo, que esta comunidad de Villa Andalucía, que esta comunidad de fe aquí, en esta hermosa iglesia, puede escuchar más alto la acción de la iglesia que las mismas palabras. Martin Luther King Jr. fue uno de los defensores del cambio social no violentos más conocidos del siglo XX. Nacido en Atlanta, Georgia, las excepcionales habilidades de oratoria y valentía personal de King atrajeron la atención nacional inicialmente en 1955, cuando él y otros activistas de los derechos civiles fueron arrestados tras encabezar un boicot a una compañía de transporte de Montgomery, Alabama, que exigía que las personas no blancas cedieran sus asientos a los blancos y se quedaran de pie o sentados en las partes posterior del autobús. A lo largo de la década siguiente, King escribió, dio discursos y organizó protestas y manifestaciones multitudinarias, no violentas, para llamar la atención sobre la discriminación racial y para exigir la legislación sobre derechos civiles para proteger los derechos de los afroamericanos. A mi mayor parecer, los verdaderos líderes son aquellos que están enfocados y dispuestos a enfrentar con serenidad, pero con un espíritu firme, los retos y obligaciones del cargo. King no se detuvo en su misión de justicia, igualdad de derecho y paz. Aun cuando contra él habían serias amenazas, él continuó con su agenda. Y un 4 de abril del año 1968, en el balcón del Motel Lorraine, le arrebataron la vida. Pero aún así sus luchas a favor de los derechos civiles, y en especial del afroamericano, cumplió su objetivo de equidad social. Tanto así que hoy el presidente de la nación, que se posiciona hoy entre las más poderosas del mundo, cuenta con un presidente negro. Los líderes son llamados a luchar. Los líderes son llamados a dirigir, pero son llamados a luchar y a dirigir un pueblo a una justicia para todos. Y dentro del reino de Dios también debe de haber justicia, porque Él estableció justicia. Cristo lo que hizo en todo su caminar fue establecer justicia. Fíjese
que cuando nosotros analizamos a Martin Luther King, podemos hacer una seria comparación con la misión de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Que venía a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a sacar de las cárceles a los oprimidos. Y lo hizo. ¿Y qué le costó? La muerte. Pero sabe que nunca renegó su misión, nunca abandonó su posición. Los que son líderes hoy en esta comunidad de fe, dentro de esta comunidad, de esta iglesia, fuera de esta iglesia, en sus comunidades, en sus trabajos, en sus familias, no eche para atrás aquello que el Señor ha puesto en su corazón. No se dé por vencido. Van a haber luchas, van a haber embates, van a haber amenazas, van a haber miedo, van a haber preocupaciones, pero sabe una cosa, siga hacia adelante, porque el Señor cumplirá su propósito en usted. Le invito en esta hora que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Libro del Evangelio de Mateo, capítulo número 4, versículos del 18 al 22. Cuando lo tengan todos, me dicen un fuerte amén. Y si usted puede, en reverencia a la palabra, le invito a que esté sobre sus pies. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Le invito a que incline su rostro y donde está, y oramos. Padre Santo, esta es tu palabra que ha sido leída y que en esta hora va a ser predicada. Que la misma, Señor, que ya tiene poder en sí, que tiene vida porque es inspiración tuya, cale en lo más profundo de nuestros corazones. Que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. No te pido que me quites, sino que como tu siervo, Señor, me utilices. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Puede sentarse, iglesia. Como dato histórico y cultural de aquel tiempo, los discípulos generalmente elegían convertirse en estudiantes de ciertos rabinos, en lugar de que un maestro convocara por sí mismo a sus discípulos. Por lo que aquí la historia cambia. Jesús sintió un gran interés por aquellos hombres, llamándoles a cambiar por completo de profesión. Fíjese que los pescadores lograban tener un ingreso mayor al de la población promedio en la región de Galilea. De manera que Jacobo y Juan abandonaron un buen trabajo, sin embargo, lo que es más, dejaron a su padre y el negocio familiar en abandono. De esta naturaleza podía fácilmente haberles traído deshonra en la comunidad donde vivían. No obstante, tanto judíos como griegos tenían relatos similares y reconocerían esta súbita partida como una clara señal de un discipulado radical. 3 elementos importantes. 1, era costumbre que fuesen los discípulos los que buscasen a un rabino para escogerlo. ¿Para qué? Para que le enseñaran. Es decir, ellos buscaban a sus líderes, no el líder a ellos. Hermanos, qué interesante saber que nosotros posiblemente no hemos buscado al Señor, sino que el Señor nos buscó primeramente a nosotros. ¡Aleluya! Que el Señor se fijó en nosotros como se fijó en estos hombres. Y el Señor se fija en ti y en mí, ¿sabe por qué? Porque Él ha visto en ti y en mí la capacidad de desarrollo.
aun cuando tú y yo pensamos que no somos capaces de hacer o de lograr ciertas cosas, el Señor te ha creado con la capacidad, con la inteligencia. Te ha capacitado de tal forma que puede hacer contigo grandes obras. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese que el Señor es tan grande que cogió el caos de este mundo, de este universo, lo transformó y del caos hizo el cosmos y hizo un mundo completamente perfecto. Y en Él te puso a ti y a mí con un propósito particular. Aleluya. Que es de servirle, de adorarle, pero de trabajar a favor de su reino. En segundo lugar dice que llamó a unos hombres que ganaban bien. La gran pregunta es saber de qué vivían los discípulos de Jesús. ¿De qué vivían? ¿Con qué se sustentaban? Si esa gente no tenían un sueldo por predicar el evangelio. De hecho, el que entra al evangelio pensando que se va a hacer millonario en este asunto, pues que cambie de profesión, porque así no es el asunto. Pero la riqueza más grande está en la satisfacción de predicar una palabra que es viva y eficaz. Y esta gente abandonó su trabajo, y no solamente abandonó su trabajo, que era un sustento económico para ellos poderse pagar todo lo que necesitaban, sino que también tienen que abandonar y abandonan sin tomar consecuencias a su padre. Y siguen al maestro. Y esto en aquella comunidad judía era ¿qué? Una deshonra a la familia. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos a hacer sacrificios para agradar a nuestro Señor. Aleluya. Tenemos que estar dispuestos a abandonar aquellos que posiblemente nos ata, posiblemente nos hace pensar y reflexionar. Y en ese pensamiento y en esa reflexión a veces pues podemos llegar a perder mucho tiempo. No, hay que estar decidido al seguir al maestro. Pero en la costumbre griega ya había pasado algo parecido a esto. Por lo tanto, lo que vieron fue que había un discipulado radical. Y mire, cuando se habla de radicalidad tenemos que mirar a Jesucristo, porque Jesucristo era un hombre completamente radical. No es tan pasivo como lo hemos creído en muchas ocasiones. No, era radical. Estaba dispuesto a cometer su propósito y a llevar a cabo el plan de Dios por encima de los pensamientos o de los criterios de los demás, porque él tenía una misión. Y cuando el líder tiene una misión y es llamado por Dios, debe de estar dispuesto a hacer aquello que es conveniente y necesario. Aun cuando haya muchas personas en el camino o haya muchos pensamientos diversos en el camino que tengan que ser confrontados. ¿Cuánto estamos dispuestos a ser en esta hora discípulos radicales del Señor? Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Estamos en el versículo 19. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús, andando por la orilla pesquera de la región de Galilea, se siente atraído a comenzar en los orígenes de su ministerio a convocar los que serían sus discípulos para ser capacitados y testigos de su obra como Rey y Señor del universo, para luego darle la encomienda e investirlos de su poder mediante el derramamiento del Espíritu Santo en sus vidas, para que continuaran con la predicación y expansión del reino de los cielos en esta tierra, y que a su vez esos líderes llamados por él crearan a nuevos líderes para el servicio a los más desventajados, a los que padecen injusticia y son atropellados por los sistemas políticos y la ignorancia y maldad humana. El Señor Jesús, amados y amadas, está pasando por el frente de tu embarcación en esta hora. Él continúa andando porque no es tiempo de detenerse. Te está llamando por tu nombre y te dice: ven en pos de mí, porque te haré pescador de hombres mediante tu gestión ministerial. En tu liderato yo me manifestaré y te mostraré mis propósitos en tu vida. Aleluya. ¿Cuántos podemos ver a Jesús en esta hora que pasa frente a nuestra embarcación? Y que nos está llamando, y que nos llama, mire, con amor tierno y sublime. Amados y amadas, todo aquel que es llamado por Dios
se siente llamado a responder con una afirmativa respuesta, depositando toda su confianza en Dios que le ha llamado y que le respaldará hasta el final. Jesucristo pasa frente a nuestra embarcación en esta hora, hermano. Y Él sabe cuál es la intención de tu corazón y de mi corazón. Él sabe lo que tú y yo estamos pensando. No dice que Jesucristo se detuvo y los llamó. Dice que Jesucristo pasó y los vio y los llamó. Y cuando los llamó dice que ellos se dieron prisa. ¿Y qué hicieron? Siguieron al Maestro. Hoy el Señor Jesucristo te mira y se envuelve en su mirada. Y te dice, ven, sígueme, porque voy a hacerte pescador o pescadora de hombres. Ellos entonces, dejando las redes, le siguieron. Gente común y corriente, pescadores de profesión, se encontraron de frente con la mirada del Nazareno. Y en esa posible y corta mirada, sus vidas enteras fueron cautivadas. El llamado de Dios tuvo un efecto inmediato en sus vidas. Con cuánto amor el Señor Jesús te llama hoy a que le sigas, a que entres en su escuela de discipulado, para que te adiestres como uno de esos líderes que están dispuestos a cumplir el sueño de Dios en sus vidas. Hermanos, yo nunca he podido mirar los ojos de Jesús físicamente, pero estoy seguro que aquellos hombres que pudieron mirar los ojos del Maestro se sintieron maravillados por el poder que salía de él. Posiblemente hoy no le podamos ver físicamente, pero tenemos al Espíritu Santo de Dios que toma control de nuestro corazón, que toma control de nuestro pensamiento, que consuela el corazón abatido, el alma confundida, que tiene el poder para renovar la fuerza al cansado, dar aliento al desanimado, que tiene el poder para convocar nuestro corazón, nuestros pensamientos a responder a la voz del Señor. Dios está buscando hombres y mujeres comunes y corrientes como estos dos hombres del Señor, que estén dispuestos a decirle, Señor, yo estoy en tus manos, haz de mí un instrumento de bendición. Hermanos, nosotros no somos nada sin el Señor, ciertamente. Nosotros tenemos que aprender a depender de Él. Nosotros tenemos que aprender a obedecerle a Él. Nosotros tenemos que cada día estar dispuestos a decirle, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. ¿Cuántos dicen amén? Pero con cuánta prontitud nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo para seguir al Maestro. Yo creo que es una pregunta que nos debe de hacer reflexionar. A veces estamos muy aferrados a los asuntos de la vida. A veces estamos tan cómodos, óigame, porque cómodos son los sillones que están haciendo ahora. Qué grandes son los televisores, deben de hacerlos más pequeños y volverlo a poner en blanco y negro, para que usted vea cómo nadie los ve. Todas las novelas deberían de ser coreanas, porque a mí no me gustan las coreanas, hay quienes le encantan las coreanas. Para que la gente entonces se dé prisa y salga de la comodidad de su vida y pueda entonces afinar su compromiso con Dios. Porque si algún compromiso tiene que estar hoy afinado, es con el Creador de mi vida. Todas las demás cosas vienen por añadidura, pero vienen por añadidura si yo me someto a la voluntad de Dios. Y yo no estoy diciendo que aquí no haya un compromiso, yo no estoy diciendo que aquí no haya eso, es que yo tengo que traer la palabra del Señor, punto. Pero a todos nos toca en muchas ocasiones tener que estar dispuestos a renunciar a comodidades, asuntos de nuestra vida, a dejar de sentir tanta pena, tristeza y dolor por nosotros mismos, a compadecernos y decirle al Señor, Señor, heme aquí. Yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo sé que aquí hoy hay hombres y mujeres y yo creo que los frutos de la iglesia hablan, amén. Los frutos hablan, las acciones hablan.
Hay hombres y mujeres que han estado dispuestos a decirle al Señor, Señor, haz conmigo como tú quieras. Yo soy un líder que he sido llamado por ti y quiero seguir siendo discipulado por ti. ¿Qué cosas el que es llamado por Dios debe dejar? Y yo creo que esto es para todos y para todas, porque tenemos todavía cosas que dejar en este camino para agradar a Dios. Tenemos que dejar de un lado y doblegar y eliminar de nuestra vida el ego. El ego destruye y corrompe al hombre. El orgullo, la vanidad, las críticas destructivas, el afán por alcanzar únicamente aquello que entendemos es lo más importante para nosotros, pero que en realidad no está en el perfecto plan de Dios. Las comodidades, el desánimo, la indiferencia, la maldad, la queja, la murmuración que tanto corrompe y destruye, y los pleitos. Más bien debemos darnos prisa a responder a la voz del Señor. Dejar, al igual que aquellos hombres, todo lo que tengan a tus manos, que entiendes no será necesario para responder al trabajo dentro de la vida de la comunidad de fe. Siempre en las iglesias hay trabajos por hacer y tenemos que estar dispuestos a hacer varios trabajos. Y yo voy a mencionar aquí algunos, presidenta, que son muy comunes dentro de nuestras iglesias y que a veces no le damos tanto énfasis, pero son muy importantes. El que quiere crecer, el que quiere obtener posiciones, tiene que estar dispuesto a servir. Y aún el que esté en la posición en la que yo estoy, que es el pastor de la iglesia, tiene que estar dispuesto a servir, porque el líder no vino a ser servido, vino a servir, y ese es el modelaje de Jesucristo. Aleluya. Hay que estar dispuesto a barrer y mapear y limpiar también los baños de la iglesia. Deben haber discípulos dispuestos a ser directores de cultos. A veces hay escasez de directores de culto. A veces se nos acercan o nosotros nos acercamos, los líderes. Mira, por favor, para que te dirijas el culto del martes, o te dirijas el culto del jueves, o te dirijas el culto del domingo. Ay, es que yo eso no lo sé hacer. Es que yo no sé trabajar con eso. Pues déjeme decirle una cosa, hermano y hermana, lo más bonito que hay dentro de la vida de la iglesia es que hay capacidad de desarrollo y de adiestramiento. Si usted no sabe, pues lo van a ayudar, solo no lo van a dejar. Yo sé que la hermana Emilce, como presidenta de esta junta de gobierno, o los directores que puedan haber de los diversos ministerios, ayudan, capacitan, adiestran. Pero es necesario que todos y todas estemos dispuestos a crecer, a ser partícipe de las bendiciones del reino. Y mire, es cierto que la dirección es un don dado por el Señor. Claro que sí, el don de dirección. Léalo, está en Corintios capítulo 12. No son solamente 12, son muchos más. Así que es necesario que hayan hombres y mujeres dispuestos a ser adiestrados para también ministrar la palabra de Dios dentro de la vida de la iglesia, en una exhortación, en una reflexión, posiblemente en un estudio bíblico, posiblemente en una predicación formal. Hermanos, y volvemos al mismo punto, siempre hay capacidad de desarrollo. Deben de haber discípulos que son dotados por Dios para ser maestros de escuela bíblica, quienes sean integrantes de comité, equipos de trabajo y ministerios, quienes abran la casa de Dios, quienes visiten a los enfermos, quienes llamen al necesitado. Pues todo buen discípulo debe tener la característica de la iniciativa propia para colaborar en los diversos trabajos y funciones de la comunidad de fe. Les resumo todo esto. Hay mucho trabajo por hacer. Hay que seguir impulsando la obra. Hay que seguir moviendo la carreta. Y la carreta no se puede mover sola. Necesita manos que estén dispuestas para hacerlo. ¿Hay manos aquí dispuestas a hacerlo? ¿Cuántos dicen amén? Pasado de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron.
Dígale al que está a su lado, sigamos a Cristo. Como les mencioné anteriormente en los datos históricos, el abandono con estos hijos a sus padres podía traer deshonra a aquella comunidad, pero todo el que desea ser líder debe ser primero discípulo. Y en este caso de los hermanos Jacobo y Zebedeo estaban en paz porque sabían que su discipulado sería uno radical. Hermanos, tenemos que asumir posturas radicales. A veces, hay desafíos dentro del ministerio, no a veces. Y dentro del liderato hay desafíos. Nos cansamos. Mire, el líder se puede cansar. El líder se puede agotar. El líder puede molestarse. El líder se puede incomodar. El líder puede pelear. No pelee con las personas. Mire, se va a pelear con alguien, pelee con Dios. Porque Él lo va a entender. Pero claro, háblele con mucho respeto. No se ponga con Dios. Porque el asunto después no resulta bueno. De nada nos vale contender con el Espíritu, porque el Espíritu siempre gana. Los líderes a veces se desaniman. Los líderes en ocasiones dicen, mira, hasta aquí, este es el último año, yo no vuelvo. Es que hasta aquí se acabó. ¿Sabe una cosa? Eso lo hemos dicho todo en algún momento. Pero los líderes, aunque pasen por esos procesos de su vida, siempre debemos de mantener la confianza puesta en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo tuvo que enfrentar muchas cosas. A los fariseos, a los saduceos. Tuvo que enfrentar la crítica del mundo. Tuvo que enfrentar los corazones incrédulos. Tuvo que enfrentar traición dentro de su propio grupo de los discípulos. Pero ¿sabe una cosa? Él sabía que el que le había enviado era su Padre Celestial. Y él estaba bien claro en la meta que estaba desarrollando a lo largo de su ministerio. Y en los años que tuvo en esta tierra, nunca abandonó su posición. Iglesia, líderes, no abandonemos nuestra posición. No abandonemos aquello que el Señor nos ha dado. Cada día vayamos a la presencia del Señor y digámosle al Señor, Señor, me basto de tu gracia, me basto de tu presencia, lléname de tu poder. Y la iglesia ore por esos líderes, para que el Señor les fortalezca, para que el Señor les guarde, para que el Señor, mire, le dé fuerza, sabiduría y dirección. Y puedan entonces todos trabajar en un bien común, que es en la expansión del reino de los cielos en esta tierra. Hermana Imilce Vélez. Hermana Imilce Vélez. Dios ha visto tu corazón. Dios ha visto tus deseos y tus intenciones. El Señor te llamó para que en estos tiempos estuviera al frente como el líder junto a cada integrante de la Junta de Gobierno y los líderes integrantes de los ministerios y equipos de trabajo. No te tiemble la mano nunca para corregir mientras estés aquí como el líder laico que Dios ha dado a la iglesia para corregir y encaminar a las ovejas de esta congregación a tomar de aguas cristalinas y pastos verdes y frescos. Hermanos, ¿y sabe por qué me dirijo a ella? Porque ahora mismo aquí no hay pastor presente. Es decir, ustedes están corriendo sin un pastor nombrado en esta iglesia. Pero ella es la líder laico que el Señor ha puesto en esta iglesia. Y ella tiene la autoridad vetada por Dios para poder entonces ayudarle a todos y cada uno de ustedes, a los líderes ministeriales, a la Junta de Gobierno, a ver lo que es correcto, y lo que es correcto aplaudirlo, pero lo que es incorrecto hay que señalarlo. Y lo que es incorrecto hay que corregirlo, y corregirlo con amor. Y yo sé que ella lo hace muy bien. Delega, hermana Imilce, delega y no te lleves las cargas al seno de tu hogar. Continúa desarrollando talleres, dinámicas y actividades para la formación de nuevos líderes. Ama y exhorta al compromiso con la obra, pero sobre todas las cosas, déjate pastorear por el mejor pastor en estos momentos, que es Cristo Jesús en tu vida.
ministerios y equipos de trabajo, sus líderes e integrantes. Dios te ha visto, se ha fijado en ti y en cada uno de ustedes y tiene la intención de que todos puedan involucrarse en los asuntos relacionados al reino de Dios y su justicia. La historia bíblica nos relata que aquellos 12 discípulos de Jesús, cada cual era distinto, con virtudes y con defectos, pero el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades y en nuestras virtudes Él se glorifica para que sea su nombre bendecido por la eternidad. El que Dios nos haya llamado no significa que sería tarea fácil de lograr y de cumplir. Hay varios retos que desafiar y afrontar, pero ninguno de ellos será más grande que el plan y el proyecto de Dios en nuestras vidas. Aleluya, por eso Él cumplirá su propósito en ti y para su gloria. Mire, Él te llamó, Él te escogió, iglesia, y al que Dios llama, Dios respalda. Lo bueno es que Dios nunca nos deja solo en el camino. A veces el hombre falla, a veces el hombre se detiene, pero Dios no falla y Dios nunca se detiene para trabajar a favor tuyo y mío porque somos creación perfecta de Él. Date prisa, date prisa. Jesús te mira y te llama diciéndote, sígueme. Si algo nos puede hoy causar satisfacción, es saber que Él se fijó en ti y en mí, que somos seres imperfectos, pero que su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Y la realidad es que el que es Dios perfecto, que obra a favor de la humanidad imperfecta por causa de nuestro liderato y pecado, está llamándonos a ser líderes conformes al corazón de Cristo. Que en esta hora el Señor examine nuestros corazones. Que en esta hora el Señor escudriñe lo más profundo de nuestras vidas. Hermanos, en la iglesia hay mucho trabajo siempre por hacer. Dentro de los ministerios y equipos de trabajo de la iglesia hay mucho trabajo por hacer. Un líder dirige ovejas. Un líder dirige a otros. Por lo tanto, es importante que el líder pueda sentir esa respuesta positiva de parte de la comunidad de fe. Que cuando llegue aquí al culto de esta semana, que veo que tienen viernes, sábado y domingo, 3 actividades sumamente importantes de los talentos, que cuando lleguen se encuentren con que usted está aquí, poniendo a los pies de Cristo y al servicio de Dios los talentos que Dios le ha dado. Si usted quiere, yo vengo el sábado y pruebo todos los platos de comida que usted haga. Y le digo cómo están. A ver si pasan la prueba, ¿verdad? Usted sabe, yo soy chef de profesión, pues vengo ese día y me guillo de chef. El Señor está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a decirle al Señor, Señor, yo dejo todo por seguirte a ti. Yo dejo todo, Señor, por hacer tu voluntad. Yo dejo todo, Señor, y respondo a tu llamado, porque tú has encendido una llama muy ardiente, muy fuerte dentro de mi corazón. Martin Luther King luchó por los derechos de los humanos. Y aunque aquello le costó su muerte, hoy vemos los resultados en esa misma nación y en el mundo entero. Luchemos nosotros por la justicia, por la paz, por la igualdad, por el amor, porque el reino de los cielos cada día se haga más fuerte. No en estructura, el reino de los cielos ya es más fuerte que todas las cosas. Que se haga fuerte en los corazones. Que en cada llamada, que en cada visita, que cada vez que usted llegue a este lugar, que cada vez que usted viene a una actividad planificada por algún comité, algún equipo de trabajo, algún ministerio,
usted venga con un corazón agradecido a los pies de Cristo. Que cuando usted se le acerquen ahora para decirle hay que dirigir, que mire, les retumbe esta palabra en su corazón. Que cuando le digan, mira, yo creo que tú estás listo o lista para hacer un estudio bíblico, una reflexión, una exhortación, una predicación, que usted crea que el Señor ha puesto en usted un espíritu de valentía y que le ha dado poder y le ha dado conocimiento. Por eso usted viene aquí y diga, amén, así será. Yo sé que las líderes de esta iglesia y los líderes de esta iglesia están dispuestos a ayudarle. Aquí hay hombres y mujeres profesionales y Dios se vale de nuestra profesión. Dios se vale de nuestro conocimiento para que podamos también glorificar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Amados y amadas, escucha la voz de Dios que te llama y te dice, sígueme. Hemos sido todos llamados a ser líder, dispuestos a servir, no a ser servidos. Incline su rostro ahí donde está. Dios, Jesús de Nazaret, gracias te damos en esta hora porque tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Y aquí ha habido hoy, Señor, un remanente del pueblo de Dios en el mundo entero, que nos hemos reunido para adorar y glorificar tu nombre. Te damos gracias porque tú fijaste tu atención en nosotros, Señor. Y Dios mío, no tomando en cuenta nuestra maldad, nuestros pecados, nuestras acciones, nos amaste, Señor, entregando tu vida en el Calvario por cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias porque hoy tú estás pasando y has pasado por frente de nuestra embarcación y nos llamas y nos miras con ojos de amor y nos dices, sígueme. Y nos llamas, Señor, para ser discípulos y líderes radicales, dispuestos, Señor, a responder a tu llamado y a hacer tus propósitos en nuestra vida. Dios, tú llamaste a Simón Pedro y más adelante, Señor, en los evangelios escuchamos que dijiste, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No, Señor, porque él fuese grande o porque él iba a ser un santo, no. Tú te referías al liderato de aquel hombre. Por lo tanto, Señor, tú miras nuestro liderato también. Mira nuestro corazón, mira nuestro entusiasmo. Renueva nuestras fuerzas. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Yo te pido que tú renueves la fuerza de la presidenta de la Junta de Gobierno de esta comunidad de fe. Que renueve la fuerza de todos los integrantes de la Junta de Gobierno. Renueva las fuerzas y da aliento, Señor. Entusiasmo. Nuevas agendas, nuevas ideas. A los líderes ministeriales y de equipos de trabajo de esta iglesia. Señor, reanima los espíritus. Reanima los ánimos. Los cuerpos de cada uno de los hermanos y hermanas de esta comunidad de fe, desde el más niño hasta el más anciano, que todos sean llenos del poder de tu Espíritu Santo. Señor, y que se levante entonces en cada uno de ellos un espíritu nuevo, que esté dispuesto a decir, Señor, aquí yo estoy, te sigo, lo dejo todo para hacer tus propósitos, para hacer tu voluntad. Dios Santo, que esta iglesia pueda seguir hacia adelante con todos los proyectos tan hermosos que tienen. Que puedan seguir hacia adelante, Señor, llevando a cabo, Señor, la palabra y el mensaje del reino de Dios y su justicia. Martin Luther King, Señor, cambió la historia, pero aquí hay hombres y mujeres que pueden seguir cambiando la historia de este país. Tú, Jesús, cambiaste la historia de la humanidad, que nosotros podamos cambiar
un pedacito de la historia de este pueblo, de esta nación. Dios mío, te pedimos en estos momentos que tú seas quien ocultes y quien hagas un sondeo, como tú lo sabes hacer, de los pastores de nuestra denominación de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico. Y que tú le proveas a esta iglesia un pastor que venga dispuesto a servir, a dar, a capacitar, a dirigir con amor, con entusiasmo, con alegría esta comunidad de fe. En fin, que venga con un cayado, dispuesto, Señor, a encaminarles a todos a alcanzar el reino de Dios y su justicia. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por este culto. Que tu bendición y la dirección de tu Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros. Amén, Dios, y amén. Que la paz del Señor nos bendiga rica y abundantemente en esta hermosa mañana. Damos gracias al pastor Matos por tan hermoso mensaje que ha hablado a la iglesia hoy. Y recuerden, hermanos, que es necesario que seamos discípulos de Cristo para que cumplamos con el compromiso que nos ha encomendado. Id y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, 19. En un momento invitamos al pastor Matos para que nos dé la bendición pastoral y la iglesia luego de su alabanza. Gloria a Dios. Le invito, amada iglesia, que se ponga sobre sus pies en esta hora. Saldremos de este lugar, mas nunca de la presencia del Señor. Amén, amén. Padre Santo y Padre bueno, en esta hora de la mañana, cuánta acción de gracias hay en nuestros corazones, Señor. Porque tú has sido bueno y justo para con cada uno de nosotros. Te adoramos y te glorificamos, Señor, porque desde temprana hora en la mañana hemos estado recibiendo la enseñanza de tu palabra. Señor, gracias por la directora de este culto. Gracias, Señor, por el cuerpo de diáconos y de ujieres de esta iglesia. Señor, y gracias por cada uno de los líderes que aquí se encuentran presentes. Gracias, Señor, por este hermoso ministerio de alabanza y adoración, sus voces y sus músicos, Señor. Señor, y gracias por cada hermano y hermana que ha dispuesto en su corazón llegar ante tu presencia para adorar y glorificar tu nombre. Señor, tu palabra nos ha hablado y nos ha ministrado a todos. Queremos salir de aquí edificados por medio de todo aquello cuanto tú has hablado a nuestros corazones. Ahora que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la plenitud y la consolación de tu Espíritu Santo sea con todos y con todo el pueblo de Dios, ahora y por siempre. Amén, Dios, y amén. Amén. El pueblo de Dios dice, amén. Dios te bendiga, protección te dé. La llama del amor produce fuego.